Y ahora le damos la bienvenida para el siguiente tramo de nuestro programa al candidato a presidente por Unidad Popular, Gonzalo Abella. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Victoria. Para hacer una mínima introducción y por donde me gustaría que llegáramos a profundizar en el debate, uno muchas veces advierte a través de la representación parlamentaria de Unidad Popular en temas que hacen a la actualidad nacional, que pareciera alinearse con la oposición en muchos temas, ¿no? Entonces, y empezamos siempre a lucubrar sobre eso, si corren por derecha o por la izquierda, a la propia izquierda. Pero cuidado, porque en realidad son solo alineaciones muy en apariencia. Unidad Popular propone un modelo de país que no solo está muy lejos del que puede proponer la oposición, también está muy lejos del que propone el oficialismo. Entonces, profundicemos en ese concepto, en ese modelo de país que plantea Unidad Popular. No sé si estuve errada en el abordaje, pero me parece que es para no engañarnos, ¿no? Porque a veces se aprovecha la opinión de Unidad Popular para correr por izquierda a una decisión del gobierno y en realidad, ojo, porque no están tan alineados ni uno ni otro, ¿no? A ver, yo creo que estamos en un momento sumamente trascendente del país, donde más que jugar con las palabras, no digo que tú estés jugando, digo de que especular con las definiciones, hay que situarse en un concepto, me parece a mí, de patria o sumisión al imperio. Me refiero a que... Bueno, hablando de jugar con las palabras, a ver, ya discúlpeme, usted mete un golazo con eso, es el maestro de las palabras. A ver, pero le escuchamos, lo escuchamos. A ver, si uno observa atentamente el discurso de la oposición blanco, colorado, independiente, coincide esencialmente con el discurso del oficialismo en que no hay otro camino, un país pequeño, con poca presencia internacional, que no hay otro camino que someterse al dictado del Banco Mundial, de las transnacionales, someterse en última instancia a las leyes del mercado externo. Yo observo curiosamente en los candidatos oficialistas y los de esta oposición blanca y colorada independiente, la obsesión por el mercado internacional, somos tomadores de precios, y un desconocimiento serio de las potencialidades del mercado interno. Somos menos de 4 millones de habitantes. Tenemos una tierra todavía fértil, excepto lo que ha destruido el monocultivo forestal y los transgénicos, tenemos todavía tierra fértil. Podemos salvar nuestros ríos todavía. Tenemos un caudal pesquero que si no lo entregáramos como lo entregamos con este puerto extranjero, tendríamos una potencialidad impresionante. Bienvenida la inversión extranjera, pero de igual a igual, porque si nosotros necesitamos de ellos, ellos también necesitan de nosotros. Entonces, para mí la diferencia esencial es que yo veo en todos los candidatos, tuve la oportunidad excepcional de oír a todos ahora en el 102 Congreso de la Federación Rural. Todos hablan de lo mismo, es decir, que cuestionan la mala gestión del frente, pero no cuestionan su política económica financiera. El doctor Sanguinetti dijo hace unos años atrás, lo reafirmó ahora, no tendría ningún problema en tener al contador Astori en un gobierno de mi partido. Sí, porque ha aplicado políticas económicas neoliberales. Desde el punto de vista económico-financiero. Exacto. Entonces, cuando nosotros dicen la izquierda de la izquierda, no. Nosotros tenemos ideas de izquierda, pero desgraciadamente somos hermanos de la base frente amplista, como yo me puedo sentir hermano de un sarabista o de un vallista auténtico tradicional, pero no tenemos nada que ver con una cúpula blindada del actual Frente Amplio que ha desviado totalmente a Harvard, al Banco Mundial, y que termina con este ignominioso convenio del tren de la muerte, firmando cosas que la patria nunca debió firmar. Bien, hasta aquí me gustaría entonces, a partir de cómo nuestro invitado plantea la posición de Unidad Popular ante el modelo de país que queremos, reflexiones, preguntas o comentarios. Se desprende, Abella, que usted está más cerca de un militante frente amplista que de la cúpula del Frente Amplio. Eso es lo que se desprende de sus palabras. Los militantes frente amplistas son nuestros hermanos. Aquella gente que se sienta sarabista y por lo tanto piensa en el pobrerío rural, es mi hermano. Aquel que sienta del viejo valle, por ejemplo, aquella cosa que ningún candidato colorado lo dice ahora, de manejar tipos de cambio diferenciados, $1 más barato para la importación de productos esenciales y $1 mucho más alto para quien quiera importar un auto último modelo, aquella posición vallista, yo me siento mucho más hermanada con ella que lo que he oído
a extraordinarios candidatos muy capacitados que tiene el Partido Colorado en este momento, el viejo vallismo ni lo tocan. O sea, yo sé dónde están mis hermanos. El soldado humilde es mi soldado, no la alta oficialidad. El productor rural asfixiado a deudas es mi hermano, yo lo siento así, no la asociación rural. Es decir, yo pienso que vamos a precisar. Es decir, nosotros incluso recogemos algunas tradiciones que vienen de los mejores blancos y colorados, de aquellos estadistas que, como decía Saravia en 1897 a su hermano Colorado, bajaban pobres del poder. Esos son nuestros hermanos porque tuvieron sueños de país, sueños de patria. Hoy pensamos que hay una cierta resignación, somos chicos, es lo que hay, y todo el espectro opositor más el partido oficialista nos trata de convencer. Los discursos oficialistas son bien interesantes, que nos vamos a pensar en la tecnología porque lo que es soberanía quedó para atrás. Bien, ¿alguien más? Sí, resignación o también una realidad que nos hace dependientes, ¿no? Porque si uno lee el programa de gobierno de Unidad Popular, creo que es el único que habla de expropiar, por ejemplo, de especificar la economía, ¿no? Usted mencionaba expropiar grandes extensiones, más de grandes extensiones de 2.000 hectáreas o algo así decía. Y entonces, Salario mínimo nacional, 40.000 pesos. Realmente esas medidas que tienen que ver con el capital, sobre todo, ¿cuál es la independencia que tiene un país como el nuestro para poder hablar de ellas y aplicarlas realmente, ¿no? Digo, ¿Qué si país llega al gobierno, capitalista? Sí, yo entiendo eso. ¿Qué país capitalista desarrollado tiene latifundios? Vamos a pensar un país, además, que es modelo para muchos de nuestros precandidatos, Chile. ¿Podrías en Chile, un extranjero, podría comprar tierras para producción agrícola? Por supuesto que no. Entonces estamos hablando de cosas que existen. El salvataje de los bancos que se hizo en el 2002, Partido Colorado con la aprobación del contador Astori. Islandia dejó que los bancos colapsaran, país capitalista, y no pasó absolutamente nada. Enfrentó a Inglaterra, Islandia, por sus recursos pesqueros, flota militar contra flota militar. La correlación de fuerzas militar parece que era bastante evidente a favor de Inglaterra. No pasó absolutamente nada. Es decir, nosotros estamos hablando de cosas que son factibles, pero además somos muy prudentes. Si ustedes prestan atención a nuestro diputado, al único diputado que tenemos y su equipo, Eduardo Rubio, no planteó un proyecto de ley para expropiar por encima de 2.000, que está en el programa, por 2.000 hectáreas índice CONIAT. Planteó cosas mucho más sencillas, salvataje del Hospital de Clínicas, investigación del FONASA, tratar de un plan nacional de viviendas, que no es nuestro proyecto general, es lo que realistamente entendemos que puede mitigar los peores impactos de lo que nuestra gente está viviendo. Somos muy prudentes y por más que planteamos objetivos a largo plazo, que en última instancia son artiguistas, es decir, al mismo tiempo tratamos de ver en cada momento lo que se puede hacer y en qué se puede colaborar. ¿Prudencia u utopía, Graciano? El plan que plantea el maestro Abella y la Unidad Popular en realidad se está aplicando, por ejemplo, en Venezuela, donde hay cambios diferenciales, donde hay expropiaciones, donde hay todas esas medidas. Y Venezuela, que es el país que tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, y por lo tanto es uno de los más ricos del mundo, vive una situación de miseria, de hambre y de muerte por enfermedad como nunca antes se había conocido en América. O sea que esas ideas en realidad sí se practican y tienen esos resultados. Mi punto de vista sobre esa discrepancia que tiene con el Frente Amplio, en realidad creo que son fruto de una cuestión histórica dentro de la izquierda. Siempre en la izquierda han habido conflictos. He citado más de una ocasión mi propia experiencia como estudiante en el Llao, donde veía grupos de izquierda reventarse a cadenazos en los patios. Entonces, y eso no era una figura retórica, era realmente reventarse a cadenazos en los patios. Yo lo viví, yo lo presencié. Por lo tanto, esos pleitos en la izquierda son históricos. Por suerte ahora no se revientan a cadenazos, ahora hay discusiones más civilizadas, pero en realidad no tiene nada de nuevo. Son distintas visiones que hay, visiones que parten de un concepto utópico, en fin, que después cuando llegan a la realidad, los mismos que lo predicaban en su juventud, cuando llegan a cargo de gobierno, dan vuelta a la página porque se dan cuenta que ese no es el camino poner cambios múltiples. El país ya lo experimentó, el control de cambios. Había un dólar para cada cosa y fue un desastre. El Partido Colorado que lo aplicó tuvo su peor catástrofe electoral en el 58. Perdió por 120.000 votos por aplicar justamente ese plan. Por lo tanto, son ideas que ya se conocen, cuando se aplicaron no dieron resultado y
hoy por hoy no pasa para mí, por lo menos es una cosa folclórica, anecdótica, de una parte de la sociedad uruguaya, que bueno, está un poco anclada en el pasado y que yo, en fin, respeto esas ideologías, esas utopías, esas frases, yo qué sé. Me parecen pintorescas y folclóricas, pero creo que no pasa de eso. Abella, ¿se trata de luchar por una sociedad socialista, por el comunismo en esta época de la historia? ¿O se trata de tratar de ir mitigando los peores efectos del capitalismo? ¿De qué se trata en realidad? Que conste en actas que yo no hablé de Venezuela, hablé de Chile y de Islandia. Y hablé de los países desarrollados como Alemania que no tienen latifundio. Esos fueron los ejemplos que yo... Venezuela vale la pena analizarlo aparte. Sí, pero dejémoslo pero vamos aparte, a hablar si de me eso. permite, porque justamente creo que la pregunta también tiene que ver con ese trasfondo. Estamos Perfecto. hablando de un país, deme un ejemplo hoy de país que no requiera totalitarismo o autoritarismo para lograrlo, donde los derechos individuales se respeten y se pueda llegar a la utopía del socialismo real. Por eso yo elegí a Chile como país que no permite la extranjerización de la tierra, que nosotros sí pertenecemos, no solo permitimos, sino que la oposición de eso no habla. Por eso yo elegí a Islandia y por eso yo elegí a Alemania como ejemplo de que se puede erradicar el latifundio sin comunismo. Bueno, por eso pregunto, Bueno, ahí está. pero yo me refiero, ¿cuál es el objetivo de la Unidad Popular? Si uno lee la Unidad Popular, lo que es la izquierda clásica, el concepto de socialismo, que es la socialización de los medios de producción, Sí. eso no está en nuestro programa. Lo que no significa que muchos de nosotros estemos convencidos de que la socialización de los medios de producción, a largo plazo, enfrentar el lucro de las grandes empresas, pueda ser la salvación del planeta. Pero no está planteado así. Lo que está planteado en el programa de la Unidad Popular son medidas de romper las coyundas de sometimiento internacional, de apoyar la industria nacional, que nadie habla de socializarla, incluso la industria nacional privada apoyarla, y frenar la injerencia insolente de las transnacionales que están decidiendo hasta qué va a ser la currícula de nuestras universidades técnicas. Bien. Entonces, mitigar los peores impactos del capitalismo, ese sería nuestro objetivo, y avanzar en un terreno que podríamos llamar, o clásicamente se llamaba de liberación nacional, de soberanía, pero no es un programa socialista. Alfredo. Sí, yo creo que Abella y Unidad Popular hablan de hermanos, etcétera, pero se refieren a Martín Fierro, ¿no? Aquello de los hermanos sean unidos, me parece que no corre, porque Unidad Popular no solo se va del Frente Amplio, sino que también crea, junto con otra gente, una centralita, un intento de central sindical fuera del PIT-CNT. Es decir, que los dos procesos costaron mucho esfuerzo y mucho sacrificio de muchas generaciones anteriores a nosotros, ¿tá? Para construir. Y hoy yo creo que son una izquierda testimonial. Queda muy bien decir, nosotros queremos esto. Creo que en muchos casos son funcionales a la derecha, ¿tá? Y que en definitiva yo creo que aportan menos de lo que contribuyen a ese proyecto de liberación nacional que plantean, etcétera. Me parece que le están errando el camino. Es decir, y creo que la gente hoy por hoy los ve como eso, un grupo muy cerrado, con planteos que no son realistas, ¿tá? Y por supuesto que el Frente ha errado en pila de cosas, ¿no? Creo que algunas críticas, debemos ser más críticos nosotros que ellos con respecto al Frente, pero me parece que están, quedándose en eso, un grupo testimonial, ¿tá? De puros que en definitiva no cambian la realidad. ¿Cómo lo ves tú, Virginia? Bueno, el discurso que se escucha es muy parecido al que se escuchaba por parte del Frente Amplio antes de asumir el gobierno. Esas utopías y después, bueno, la realidad llevó a que el partido de gobierno, cuando gobierna, se da cuenta que muchas de las cosas que predica en el discurso tiene que bajarlas a tierra porque hay que gobernar para todos, no para sus utopías. Lo que sí es que a mí me cuesta un poco ver la hermandad o el parecido con una persona que se considera ballista desde el discurso de un partido que cree que en Venezuela no se violan derechos humanos, como lo he leído en una nota de prensa, o como que en Venezuela todo lo que está pasando es culpa de Estados Unidos por su intervención y por el imperialismo, y que no se hace, no se le adjudica ningún tipo de responsabilidad a un gobierno que es antidemocrático y que viola sistemáticamente los derechos humanos. Entonces ahí es cuando me parece que se termina, bueno,
es muy lindo para la tribuna decir que uno está hermandado con el vallismo o hermandado hasta con principios que plantea todavía el partido gobierno, pero que bueno, cuando uno rasca un poco, en realidad es más parecido a otra cosa que al vallismo. ¿Qué opina? En primer lugar, sobre la central sindical paralela, dentro de la Unidad Popular hay una convergencia de preocupación común contra alguna gente de la cúpula del actual PCNT que son más frente amplistas que independencia de clase. O sea, hay una connivencia que ha operado además como bombero de muchas luchas, haciéndole favores al gobierno, de parte de la cúpula, yo no estoy hablando del PCNT. Pero dentro de la Unidad Popular, que tiene una gran diversidad, hay gente que está muy metida dentro del PCNT, peleando desde adentro por rectificar el rumbo. Y hay otra gente que intentó por fuera una coordinación de algunos gremios, todavía pequeños, para plantear algunas acciones más de avanzada. Pero como Unidad Popular no es cierto, no tenemos una definición de formar una central paralela, no lo vas a encontrar. Yo te desafío a que fraternamente, a que busques algún documento de la Unidad Popular que diga que estamos... ¿Los actos del 1 de mayo paralelos no son intentos de divisionismo? A ver, ejemplo, no, digo, yo por ejemplo, que voy a la marcha del 20 de mayo y me fumo la dirección Frente Amplista, que podría haber hecho mucho más por derechos humanos, no voy al acto oficial del 1 de mayo, porque una cosa es apoyar la lucha dentro de los gremios y otra hacer una conmemoración de la lucha de la clase obrera con los patrones y los explotadores. Es decir, pienso que ese acto oficialista de la cúpula del PCNT desvirtúa la esencia clasista del acto del 1 de mayo. Es una opinión personal. Muchos compañeros de la Unidad Popular van a ese acto también, ¿eh? O sea que yo no le veo que atribuyas a la Unidad Popular porque generás el sofisma de confundir la parte con el todo. Pero me interesa más lo que tú decís de Venezuela. En la Unidad Popular, lo que vas a ver en el programa y en la plataforma electoral, que es su resumen, es la condena a toda agresión, pero no juzgar si Maduro actúa bien o actúa mal. Es decir, ¿por qué? Porque lo que plantea la Unidad Popular, y a veces nos han desvirtuado esto, y es muy importante, es que nosotros, si hay un Estado agresor y un Estado agredido, la neutralidad es complicidad. Y nosotros condenamos a Trump, condenamos a Bolsonaro, que quiere invadir a Venezuela, no sé qué le hizo Venezuela a Brasil. Condenamos a Colombia, que es un Estado fascista, donde muere un activista social por día y nadie se ocupa de eso. Parece que eso no es violación de derechos humanos. Condenamos a Colombia no porque mate uno por día, que nos duele, sino porque piensa agredir sin ninguna razón y sobre todo al demente de Trump. Condenamos eso y decimos que Venezuela tiene derecho a decidir por sí mismo. Lo mismo que si nos preguntan de Cuba. Nosotros no juzgamos al gobierno de Díaz-Canel ni al gobierno de Raúl Castro. Nosotros decimos que estamos en contra del bloqueo y que estamos en contra de la base de Guantánamo. Insolentemente, parece que eso no hiere los derechos humanos, mantenida como cámara de torturas por el imperialismo norteamericano en territorio cubano. De eso nadie habla, o de la miseria de El Salvador, o de que muere un periodista por cada 3 días en México, nadie habla. La violación de derechos humanos es en Venezuela porque tiene petróleo. Entonces nosotros no juzgamos, no vas a ver una palabra diciendo que ha acertado Maduro en la creación de las milicias, que ha acertado Maduro ni en contra. Claro. Nosotros lo que planteamos es simplemente que ante todo hay estados agresores y estados agredidos. Todo esto de que hizo el satélite norteamericano, meterle el virus para colapsar, o por ejemplo, todo el sistema eléctrico de Venezuela, o por ejemplo, cosa que está más que probada porque lo dijo Pompeo, es decir, que como la tecnología para extraer petróleo en Venezuela es norteamericana, no le dan repuestos, no puede sacar petróleo, y todas las reservas que Venezuela tenía en el exterior, arbitrariamente, como verdaderos ladrones, se las quedó Estados Unidos con sus bancos, y Venezuela no puede ni comprar medicamentos, mientras lo desabastecen por adentro. Ahora, Maduro pudo actuar mejor, problema de los venezolanos. Yo digo que acá hay un agresor y hay un agredido, y estamos con el agredido, sin medir cuentas, de la misma manera que en la Guerra de las Malvinas, por más que hubiera sido una dictadura, hubiéramos estado contra los ingleses. No, perdón, solo una cosa, Victoria, tal vez yo no me expresé bien, yo entendí perfectamente que esa justamente es la postura que ustedes plantean. Lo que a mí me resulta difícil de comprender,
o que no comparto, es que jamás se puede sentir hermanado con un vallista que es humanista por naturaleza y que ama la libertad y que tiene que condenar cualquier régimen antidemocrático. Qué gracioso. Esa es lo que le estaba diciendo. Porque tenemos en las filas de la Unidad Popular tenemos precisamente un partido humanista que se define como seguidor de Gandhi. Ahora, ¿yo qué defiendo del viejo vallismo? Por ejemplo, el otro día oía a los candidatos actuales del Partido Colorado condenar las ocupaciones de empresa. Y hay una frase de Valle que yo encontré de casualidad de 1896, donde José Valle y Ordóñez dice: simpatizo con las huelgas que hostilizan al empleador. Por fin los débiles, después de clamar por justicia, le exigen. Y yo también lo digo de un sarabista. Son sarabistas los actuales dirigentes del Partido Nacional que condenan la ocupación de las empresas, cuando lo que quieren los obreros es salvar las máquinas, cuando lo que necesitan los obreros es que un gringo no se lleve las máquinas y le desmantele la empresa, porque su trabajo, que es su vida, eso es una ocupación. Aparicio Saravia en 1897, lo repite en 1904, la insurrección es el recurso de los oprimidos. ¿Cómo un saravista piensa que puede haber insurrección si trata de los oprimidos del campo y no puede haber ocupación de fábrica de trabajadores que no están peleando por socializar la fábrica, están peleando porque sobreviva la empresa privada que les da trabajo? Entonces a mí me parece muy loco, pero yo me siento vallista, me siento saravista, me siento leandrista, de repente no de Oribe, pero me siento profundamente leandrista y de izquierda. Alejandro. Bueno, me apoyo en esto último, Gonzalo, que decís, porque si de alguna manera, por decirlo así en términos electorales, el público cautivo son los saravistas, los vallistas, los frente amplistas, los hermanos, ¿no? Usando tu palabra, tus propias expresiones, da la sensación que la Unidad Popular tiene mucho de dónde crecer, ¿no es cierto? Y no obstante ello, hace rato que no crece, ¿verdad? ¿Y dónde desde la perspectiva de la lectura política podrías decir que está el desencuentro? ¿En mayorías, en la ceguera de las mayorías o en la lucidez de las minorías? Y por si no tengo otra chance, ya pregunto, en noviembre si van a votar al candidato del Partido Nacional o al candidato del Frente Amplio. Acá no hay lucidez ni ceguera. Si tú recordás cómo nació la izquierda, era una minoría ínfima. Yo, digo, privilegios de la edad, un año antes de que naciera el Frente Amplio, en Florida me escupieron. ¿Y sabes quién me escupió? No me escupió un oligarca. Me escupió un tambero. Dice: ah, comunista, venga a pelear con un criollo. O sea que eso de las minorías y las mayorías, bueno, por suerte la democracia plantea cada 5 años la posibilidad de enmendar nuestros errores. Alguna vez los alemanes votaron a Hitler y después se dieron cuenta que había sido un trágico error. O sea que lo de mayorías y minorías no es un elemento esencial en esto. Yo lo que me refiero es que vos, cuando tenés una convicción de que algo importa y vale la pena, lo defendés aunque seas minoría, pero con profundo respeto. Mirá que yo oigo con muchísima atención a los demás precandidatos y a todas las posturas. Es más, a mí me gustaría que en medios como este se dieran más polémicas, pero no candidato a presidente con candidato a presidente, candidato a presidente con candidato a edil, con candidato, es decir, dos seres humanos con ideas diferentes que confrontan, como lo hacen ustedes con altura, pero hacerlo directamente con otro candidato. Falta la respuesta a quién vota en noviembre. En noviembre. Sí. El problema es que a veces nos olvidamos que la Unidad Popular es un conglomerado, lo mismo que tiene distintas posiciones en relación a la cúpula sindical, cómo enfrentarla. Todos coincidimos que la cúpula actual del FICNT no es la que desearíamos, pero en cómo combatirla, cómo enfrentarla en el plano de las ideas, en la trinchera de las ideas, tenemos distintas posiciones en la Unidad Popular. A la Unidad Popular nos une solo dos cosas, con una gran diversidad ideológica: un programa y una ética. Eso es lo único que nos une. Por lo tanto, el programa es a nosotros lo que la Constitución es a la ciudadanía. Nadie me puede prohibir a mí que yo pinte mi casa de rosado o de violeta por una razón de reivindicación de género. Nadie me lo puede prohibir, porque no está prohibido en la Constitución. De la misma manera, lo que haga cada cual en noviembre, votantes de la Unidad Popular, es lo que cada uno decida. En mi caso particular, si tú decís mi caso particular, yo voy a votar en blanco. Y por una razón muy clara de la transparencia. Cuando una persona elige postularse para un cargo público, tiene que ser muy transparente. Cualquier cosa que yo dijera en la segunda vuelta voto a fulano, cabe la susceptibilidad a marca los votos en la primera vuelta, arrima votos en la segunda y después tiene un carguito.
Cuando yo no digo que sean iguales blancos y frente amplistas, pero si el programa económico-financiero de blancos y frente amplistas es el mismo, si el piloto automático está puesto en relación al Banco Mundial, en relación a Bosnia, a UPM, perdón, en relación a todo eso, yo me abro. Ahora, a ver, ya volviendo a ese, al plan económico, ¿no? Leyendo su programa, el programa de Unidad Popular, hoy mencionamos, creo que al pasar, la propuesta de un salario mínimo de 40.000 pesos, eliminar algunos impuestos, IAS, FONASA, bueno, reflotar o rescatar empresas, y aparece la intención también de volver a darle vida a Pluna. Entonces, ¿cómo se sostiene ese proyecto? ¿Con qué recursos? ¿Con un mercado de menos de 4 millones? Eso es lo que no se termina de entender, porque podría sonar tan demagógico como los 100.000 puestos de trabajo que propone un Sartori. Bueno, si tú lees nuestro... Perdón, y me hace acordar a aquella frase de que el socialismo solo funciona cuando hay plata para financiarlo. Ajena siempre, ¿no? Entonces, por eso la pregunta. Socialismo siempre requiere plata ajena. ¿De dónde? No, que digamos que funcionan en tanto hay plata para repartir, en tanto hay riqueza. Bueno, pero la riqueza se genera. Entonces... Eso le pasó al segundo vallismo. En los años de vacas gordas de la Guerra de Corea, funcionó muy bien los distintos tipos de cambio. Cuando vino la dura, porque Estados Unidos con el dumping y todo eso que hizo, entonces el vallismo tuvo que optar entre radicalizar su programa o reprimir. Y terminó dando palos a los estudiantes cuando la ley orgánica. No, pero volvamos al presidente Bella, si claro, aprovechamos el tiempo. Pero el problema de dónde saca recursos, si tú lees nuestro programa y nuestra plataforma electoral, tú vas a ver que claramente se empieza por la parte más árida. ¿De dónde se sacan los recursos? Porque todo el mundo dice, hay que aliviar la carga impositiva del pequeño productor rural, del pequeño comerciante urbano. Estamos todos de acuerdo, pero ¿de dónde sacar los recursos? Y ahí es donde la Unidad Popular se diferencia totalmente de los demás. Los demás dicen, bueno, no hay otra que más inversión extranjera. Y nosotros decimos, no hay más que gravar el privilegio. Es decir, nosotros queremos restaurar el IMABA, el impuesto a la banca privada, fuerte impuesto a las redes privadas de cobranza, donde termino muriendo hasta por la tercerización que hizo el Frente, hasta para renovar mi cédula de identidad, auditoría de la deuda externa, no pagar, no decimos no pagar, pero auditoría de la deuda externa y monitoreo, porque ¿qué pasa? Estamos generando deuda externa, por ejemplo, con molinos eólicos, con los parques eólicos. El Estado se compromete a pagar un precio de oro por esa energía, que es baratísima, pero un precio de oro. El Banco República le da el 80% de la inversión inicial, y muchos de ellos son deudores contumaces de otro rubro. Entonces, esa deuda externa, que a veces no se cuenta, no la queremos pagar, no la debemos pagar y es inmoral. Lo mismo el infame contrato que se ha hecho con UPM1 para pagarle también a precio de oro la energía que produce. ¿Cómo vamos a quedarnos parados en el mapa mundial como país que determina que hay alguna parte de la deuda externa que entiende que no va a pagar? Cuando, digo, eso para el acreedor no es el mismo razonamiento. Vos sabés que a veces somos más realistas que el rey. Si nosotros dijéramos en este momento no pagar la deuda externa, eso es el default. Pero si nosotros decimos auditoría de la deuda externa, lo han hecho otros países, pero no solo lo han hecho otros países. Hay disposiciones de Naciones Unidas sobre lo que se llaman países en desarrollo, ahora se llama países subdesarrollados, pero que entran en un camino de activación, donde se entiende que los estados, a diferencia de las empresas privadas, los estados tienen prioridad para atender los problemas internos. Y entonces, sobre todo problemas de hambre, pero en este caso sería de desempleo, de todo el desastre ambiental que estamos sufriendo por culpa de los gobiernos. Entonces, hay elementos de emergencia que nos podrían dar un argumento muy sólido a los efectos de explicar por qué nosotros vamos a pagar la deuda, pero en la medida que la entendamos como legítima y no la deuda ilegítima que hasta ahora se estaba pagando servilmente. Podemos volver al origen de los recursos. Después, por supuesto, nuestros panelistas pueden opinar sobre todo, pero porque no se terminó esa parte y bueno, me parece que es importante. En su programa usted dice que está claro de dónde salen los recursos. Yo lo leí, no me quedó claro, por eso lo pregunto. A ver, vamos a recordar una cosa, que nosotros trabajamos como en una pista de 2 velocidades. Si tú ves el comportamiento de nuestro diputado, fue identificando aquellas grietas de la injusticia donde se podía meter un proyecto de sentido común.
Pero a largo plazo el problema es que con deuda externa es imposible desarrollarse, es como con el latifundio, es imposible desarrollar un país. Por una sencilla razón, nosotros estamos pagando 3.500 millones de dólares anuales de deuda externa. Y estamos generando una nueva deuda mucho más brutal, una calecita hacia adelante. Entonces, el tema de la deuda externa no es lo que tengamos que pagar en el año 50, es lo que estamos pagando todos los años. Entonces, una moratoria y un examen de esa deuda podría bajarla, no digo a la mitad, pero por lo menos a 2/3. Y es mucha plata. Entonces, acá, el impuesto, por ejemplo, un impuesto a las empresas que con sus camiones de troncos nos destrozan la caminería rural. ¿Sabe lo que significaría eso para los pequeños productores que tienen que sumar a sus costos el flete por caminería destrozada? Un impuesto fortísimo a los que contaminan desde el aire con contaminantes químicos, que nos han hecho perder el mercado apícola europeo, es decir, por la irresponsabilidad de la Dinama, por la irresponsabilidad del gobierno, porque acá todo es viva la pepa y viva las empresas extranjeras. Es decir, tendríamos muchos recursos ahí, porque hay mucha plata. La Asociación Rural se queja de la poca rentabilidad. Entonces, ¿cómo explican que el precio de la tierra se disparó bajo el gobierno del Frente Amplio? La rentabilidad es para los que están acosados por abajo, pero que no se vistan con plumas ajenas. Los grandes latifundistas ganaron mucho. A ver qué opinión merece estas reflexiones de nuestros invitados. Por aquí, Graciano. ¿Sobre qué aspecto? Porque habló de tantas cosas. Sobre todo de este último, ¿no? Porque de visualizar, claro, de dónde saldrían los recursos para poder darnos el lujo de ser un país que puede, por ejemplo, llegar a esa maravilla de un salario mínimo de 40.000 pesos, Ese es otro que tema. puede darse el lujo de ponerle a la inversión extranjera las condiciones que realmente tengamos ganas y no las que nos vayan quedando como opción, ser capaces de gravar el capital cuando sabemos que el capital se va a ir. Digo, ¿cómo se arma este equilibrio? Es imposible. Y por eso, digamos, esta expresión queda como decía un poco Alfredo, creo que todos coincidimos de alguna manera, queda como el reflejo testimonial de una visión que tuvo la izquierda que ya fue superada por los hechos. Cuando Abella habla de la deuda externa, por ejemplo, que por supuesto que me retrotrae 40 años en mi vida, y yo siempre que vine a Abella yo le agradezco, porque cada vez que hace un discurso de ese tipo, a mí, sinceramente, y se lo digo de corazón, me provoca hasta ternura, porque me hace volver a mis 20 años. Y se lo digo de verdad, sin ninguna ironía. Mire que soy sincero al decírselo. Pero eso ya fue superado. ¿Por qué? Porque en realidad, para mí por lo menos, el verdadero enfoque tiene que ser ¿por qué el Uruguay se endeuda? Porque en realidad hacer la auditoría de la deuda externa, que ya se practicó incluso en otros países quisieron hacerlo, cuando se llega a esa auditoría, dejando de lado algún vivo que se agarró la plata y se la llevó para la casa, pero digamos, vamos a decir que esos son minoritarios y Uruguay no tiene tradición de eso, pero la mayor parte o el 100% de los rubros que componen esa deuda externa son rubros legítimos. O sea, son rubros que implican conseguir dinero para cubrir el déficit fiscal o para invertir en determinada obra pública o lo que fuere. Por lo tanto, esa auditoría no le va a arrojar ningún dólar de ahorro si lo hace profesionalmente. Por lo tanto, me parece que es alentar una expectativa que no tiene asidero. Y yo creo que eso es alentar una expectativa que yo estoy seguro y yo qué sé, me da un poco de pena, porque a mí me gustaría que la Unidad Popular siguiera presente en el Parlamento como expresión de ese Uruguay nostálgico que hay. Pero en realidad no hay espacio para eso. En Uruguay yo creo que hay un espacio para un discurso ecologista, hay un espacio para un discurso que tiene que ver con las minorías, hay mucho espacio político. Ahora, un espacio para decir que no hay que pagar la deuda externa, un espacio para decir que no, tal cosa, me parece que eso sinceramente ya no hay lugar y yo creo, le digo la verdad, me parece que corre el riesgo de perder la banca que tiene en el Parlamento. Se lo digo sinceramente y me daría mucha lástima. No estoy de acuerdo con eso. Creo que una cosa es un programa de gobierno que yo considero, sí, muy ambicioso. Y otra cosa es una participación en el Parlamento que sea como una especie de voz de la conciencia, que me parece muy importante. Porque yo escucho ahora... Que alguien recuerde las utopías, ¿no? Para que el umbral no sea tan lejano. Que alguien recuerde las utopías y que alguien te diga, bueno, a ver, el camino que estamos llevando tiene riesgos. Yo escucho ahora voces críticas que estamos en campaña electoral, la del propio Astori. Lo escucho a Vergara diciendo que se negoció mal el contrato de UPM, que Uruguay no pidió nada y que sí se va a endeudar, va a seguir consiguiendo deuda por un contrato que da todo y no pide nada.
lo escucho dentro de la propia izquierda. Lo escucho a Andrade diciendo que la izquierda se ha apartado, que el Frente Amplio se ha apartado de la batalla cultural de la izquierda. Entonces, no le endilguemos a Abella ser un loco, un demente que viene acá a decir cosas y que se quedó en el tiempo. El propio Frente Amplio y figuras reconocidas dentro del Frente Amplio están haciendo una autocrítica en ese sentido. Pero él no dice lo que estás diciendo tú. Me parece que dentro de alinearse en contra de UPM es muy sencillo hasta altura de los acontecimientos pero también, no es tan sencillo presentar un plan de vivienda, por ejemplo, y sí lo hicieron. Y el Frente Amplio se apartó de ese derecho fundamental. Bien. Y en vez de contraer deuda para construir vivienda, estábamos consiguiendo deuda para el tren de UPM. Entonces, a mí me parece que hay voces que yo puedo compartir o no compartir lo que plantean de fondo, pero hay voces que son necesarias. Bien, quedan los últimos minutos de este bloque y me gustaría que fueran para nuestro invitado. Por acá, Graciano planteaba, hacía referencia a la banca en el Parlamento. A mí me gustaría preguntarle, desde esa perspectiva, ¿qué desearía, cuál sería el objetivo con miras a ese Parlamento de la próxima administración por parte de UPM? Quizá Graciano Perdón, por parte de Unidad Popular. UPM. Sacarle la M. Casi. Sobre una M. Me sobró una M, no sería tan grave. Recordamos que las encuestas hace 5 años no existíamos, nos daban 0. Y sacamos un diputado. Ahora las encuestas nos dan fijo un 1, nosotros queremos estar en el 3, pero no es lo esencial. Si nosotros por defender ciertos principios perdemos la banca, bien perdida está. Bueno, pero ¿no es acaso un lugar, el Parlamento, desde donde se puede mantener la voz firme? Para nosotros es importantísima la tribuna parlamentaria y creo que nuestro diputado mostró claramente las cosas que se podían hacer siendo minoría, incluso siendo uno, que logró cierto impacto. Yo no me refiero a eso, me refiero a que para nosotros lo más importante no es la carrera electoral. Lo más importante, nuestro objetivo como Unidad Popular es instalar en el corazón de los orientales que otro camino es posible. Y yo le agradezco a Graciano una cosa que ya hace años lo viene diciendo el Banco Mundial. Muchachos, no hay problema con el tema de género, no hay problema con el tema de las minorías, no hay problema con el matrimonio gay, mientras no se toquen los sagrados derechos de la propiedad, que es lo que Graciano dice que es lo anticuado. Pero precisamente es el futuro, porque la humanidad... ¿Abolir la propiedad privada es el futuro? Abolir el lucro de las grandes transnacionales, no la propiedad privada de la persona que produce en su predio. Abolir la propiedad de las grandes propiedades, porque mientras el lucro rija, podrá haber todos los acuerdos mundiales sobre cambio climático, pero si yo tengo una empresa que yo sé que si le pongo un filtro, protejo el medio ambiente, pero el rival no lo hace, yo pierdo competitividad. Mientras las empresas sean dueñas del Banco Mundial, de los grandes destinos del planeta, colapsa el planeta. Solo una posición con más inserción de los estados, con más cuidado de los pueblos, con más supervisión de los pueblos, puede salvar el planeta. Y tenemos solo este año, todo este siglo para eso. Entonces, yo creo que el tema de la deuda externa está inscrito en un tema mucho mayor. Si es posible todavía ser soberano. Y lo que dice Graciano es verdad. Todos los demás partidos, excepto la Unidad Popular, coinciden en que no se puede. Lo que hace la diferencia de la Unidad Popular es estar convencido de que un camino patriótico, un camino artiguista, sigue vigente, es el futuro y que además es el único futuro posible. Bien, puntos de vista. Abella, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer la última pausa. Cuando regresemos, por supuesto, reflexiones finales de nuestros invitados. Gracias a todos.